En la agenda de esta ocasión, pues, primeramente está el saludo, luego los objetivos, el desarrollo de la temática y, por último, una discusión y conclusiones. Sin nada más que decir, un saludo, licenciada. En esta ocasión vamos a dar un seminario correspondiente a la nota del parcial 4 con el tema Lógica General y Computación Cuántica en Cibernética. Pues los miembros del grupo de trabajo somos mi persona, Colato Pacheco Joaquín Antonio, Fuentes González, Cristian Fernando y Hernández Chicas, Marisa Carilla. Nosotros somos estudiantes de la licenciatura en física de quinto año. En los objetivos nos hemos planteado identificar cómo se aplica la lógica formal en la computación clásica, luego comparar la computación clásica con la computación cuántica y finalmente pues realizar un análisis de forma superficial de cuál es el papel de la lógica formal en la computación cuántica y la cibernética. Para empezar, pues sería ideal conocer un poco de las puertas lógicas. Pues las puertas lógicas son circuitos electrónicos que realizan las funciones básicas del álgebra de Boole. Estas son estructuras lógicas que se materializan en circuitos electrónicos como diodos, interruptores, transistores, condensadores, etc. Y pues esto lo vuelve la base de la electrónica digital. Unos ejemplos de las puertas lógicas más conocidas son la puerta SI, la NOT, la AND, la no AND, la OR, la NOT OR, la XOR y la XNOR. Estas puertas lógicas son, como dije, funciones. Lo que hacen es tomar un valor de entrada para alargar un valor de salida. La primera de ellas es la puerta SI. Aquí en la parte izquierda de la pantalla tenemos la tabla de verdad de esta puerta y en la parte derecha tenemos el símbolo lógico. Lo que hace esta puerta es realizar la función más básica de todas, que es la de una igualdad. O sea, el valor de entrada será igual al valor de salida. Por ejemplo, si el valor de entrada es A, pues el valor de salida será A. En este caso tenemos dos valores diferentes. Tenemos 0 de entrada, 0 de salida. 1 de entrada y 1 de salida. La siguiente puerta es la puerta NOT. Lo que hace la puerta NOT es negar los resultados de la puerta SI. Por ejemplo, si el valor de entrada es 0, pues el valor de salida será lo inverso, o sea, 1. Y si el valor de entrada es 1, pues el valor de salida será 0. Y este es el símbolo lógico. La diferencia es que ahora hay un círculo al final. La siguiente puerta es la puerta AND. La función que tiene esta puerta es pues realizar la operación de un producto lógico, de acuerdo a las reglas del álgebra de Boole. Por ejemplo, aquí tenemos en la tabla de verdad que toma dos valores de entrada. Si tenemos A y B, pues el resultado que va a alargar será A por B. De acuerdo al álgebra de Boole, tenemos que 0 por 0 es 0. 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. Este será el símbolo lógico. Aquí tenemos las dos entradas y aquí nos larga el valor de salida. Así como la puerta SI tenía su negada, pues la puerta AND tiene su negada, que es la puerta no AND o NAND. Esta es su tabla de verdad y este es su símbolo lógico. En la tabla de verdad, pues lo que se muestra es cómo es que actúa la puerta no AND. Aquí en la parte del resultado tenemos que lo que da es el valor contrario a lo que nos daba la puerta AND. Por ejemplo, anteriormente teníamos que 0 por 0 era 0, pues ahora dice que es 1. Y teníamos también que 1 por 1 era 1, y ahora pues da 0. Este sería el símbolo lógico, que también tiene un círculo al final. La siguiente puerta pues es la puerta OR. La función de esta puerta es realizar la suma lógica de acuerdo a las reglas del álgebra de Boole. Por ejemplo, aquí tenemos que las entradas son A y B. Pues entonces la salida será la suma de estos, A más B. De acuerdo a la álgebra de Boole tenemos que 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 1. Este sería el símbolo lógico. Tenemos las dos entradas y aquí el valor de salida, que es la suma lógica de ambos.
Eh, por otro lado, tenemos también el negado de la puerta OR, que sería la puerta not OR o NOR. Esta sería su tabla de verdad. Los dos valores de entrada serían A y B, y pues lo que nos largaría sería lo contrario a lo que nos daba la puerta OR. Por ejemplo, anteriormente teníamos que 0 más 0 era 0, pues ahora dice que es 1. Y también teníamos que 1 más 1 es 1, y ahora tenemos que es 0. Este sería el símbolo lógico. La otra puerta es la puerta OR exclusiva. Esta puerta es un poquito más compleja. Aquí aparece la función. Por ejemplo, lo que tenemos de entrada serían A y B, y su salida sería el inverso de A por B más A por el inverso de B. Para ejemplo, podemos hacer este de acá. Tenemos aquí que la entrada es A, 0 y B, 1. Entonces, al sustituir los valores tendremos A negado sería 1, o sea, el negado de 0, por B, en este caso es 1. A esto le debemos sumar A, que en este caso sería 0, por el negado de B, que el negado de B es, en este caso, sería 0. Pues esto nos va a dar 1 por 1 es 1, más 0 por 0 es 0. Y esto pues nos da 1 más 0, 1. Y así pues funcionan todos los demás. Este sería el símbolo lógico. Luego tenemos lo negado a la puerta OR exclusiva, que sería la puerta XNOR. Esta sería su tabla de verdad. Lo que haría pues sería invertir el resultado. Anteriormente teníamos que si las entradas eran 0, 0, pues la salida sería 0. Ahora pues es 1. Y en el ejemplo que hicimos, teníamos que las entradas eran 0, 1 y la salida era 1. Ahora pues la salida es 0. Este sería su símbolo lógico. Bueno, esto sería todo por el momento y quedaría mi compañero Mario. Buenas noches. Dando seguimiento con la temática, pues yo le voy a hablar un poco acerca de lo que es el modelo clásico de la computación. Pero para ello vamos a definir un concepto bien importante como lo es el bit, pues que es una de las unidades fundamentales en el modelo clásico de computación. Su concepto y uso son esenciales para entender cómo se almacena, procesa y transmite la información de los sistemas digitales. Un bit, pues, es una abreviatura binary digits, que significa en español dígito binario. Representa la unidad más pequeña de la información en una computadora y puede tener uno o dos valores posibles, que es 0 o 1. Estos valores corresponden a estados de apagado o encendido en lo que es un hardware físico. Entonces, el modelo clásico de computación, el bit es la unidad básica de información. Un bit puede tener dos valores distintos que se notan como 0 y 1 respectivamente. En los ordenadores clásicos, el bit representa el estado de carga de un condensador. Si está descargado, el bit va a valer 0 y si está cargado, el bit va a valer 1. Entonces, los condensadores que representan los bits junto con los componentes electrónicos se construyen en circuitos integrados. Por ejemplo, algunos componentes de los circuitos integrados que tal vez ya hemos escuchado mencionar antes, están los transmisores, capacitores, resistencias, entre otros. Entonces, es muy importante que tengamos claro eso. El modelo clásico de computación también, pues, tenemos que
es evidente, ¿no? Que un bit tiene poca información. Para representar cantidades mayores de información, se utilizan conjuntos de bits o lo que se llama cadenas de bits. Por ejemplo, 0110 es una cadena de 4 bits, ¿no? Dado que dijimos que un bit solo puede tener valores de 0 o 1. Entonces, una cadena de bits puede representar cualquier información a través de estos dígitos binarios. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de lo que es un algoritmo. Pues en el modelo clásico de la computación, un algoritmo es un mecanismo para manipular cadenas de bits. Desde un punto de vista formal, y el algoritmo se le puede considerar como un mecanismo para elaborar funciones booleanas, en el cual un algoritmo hay que detallar el mecanismo de manipulación de la cadena de bits hasta reducirla a una secuencia ¿de qué? De puertas lógicas. Entonces, el motivo es perfectamente compatible. Los ordenadores clásicos solo son capaces de ¿qué? De evaluar puertas lógicas, no son capaces de evaluar funciones booleanas genéricas. Es un resultado de sobra conocido que las puertas lógicas NOT, OR y AND descritas anteriormente permiten definir cualquier función booleana. Aquí vamos a abordar también lo que es un poco acerca de qué es un diagrama de flujo, dado que pues, son herramientas que se utilizan en lo que es o en la cual se implementan eh, símbolos lógicos. Entonces, pues un diagrama de flujo, pues es como que una forma, diríamos, de representar un algoritmo gráficamente. Y que recordemos que, pues, un algoritmo puede ser que un problema cotidiano, ¿no? Y a través de qué? De estos diagramas permite la simplificación del problema. Entonces, los diagramas de flujo son representaciones gráficas que ilustran la secuencia de pasos de un proceso. Son una herramienta poderosa para eh, visualizar, analizar y comunicar información de manera clara y concisa. Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo o proceso que utiliza una serie de símbolos conectados por flechas que se muestran la secuencia lógica de las actividades a realizar, facilitando la comprensión y el análisis de un proceso. Y en cuanto a, aquí tenemos las partes de lo que es un diagrama de flujo. Tenemos esta especie de círculo ovalado que básicamente me representa el inicio o el final, ¿no? de algo. Y pues, ¿cuál es la función? No, pues representar el inicio y el final de lo que vendría a ser un proceso lógico. Y una flecha, bueno, una flecha, pues, su nombre, en este caso en el diagrama de flujo, es línea de flujo y indica el orden de la ejecución de las operaciones. La flecha indica la siguiente instrucción, cuál será el siguiente paso a seguir. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí también lo que es el paralelogramo, que básicamente me representa la entrada y la salida. Entonces, ¿cuál es la función? Representar la lectura de datos en la entrada y la impresión de datos en la salida. Tenemos un rectángulo, pues básicamente se llama proceso. Representa cualquier tipo de operación, ¿no?
Entonces podemos, cualquier tipo de ecuación nosotros podemos utilizar para representarlo gráficamente un rectángulo y un romboide, ¿qué es lo que me representa? La decisión, así se llama, y pues nos ayuda a que nos permite analizar una situación con base en los valores verdaderos y falsos. Entonces, con todos estos símbolos, nosotros podemos armar diferentes diagramas de flujo que vendría a ser representar lo que vendría a ser un algoritmo. Y de esta forma podríamos simplificar eh, un proceso o un problema a desarrollar. Entonces, algunas aplicaciones de los diagramas de flujo son los siguientes. Por ejemplo, para darle solución, ¿no?, a un problema. Esto nos permitiría ayudar a identificar y solucionar problemas de manera sistemática, siguiendo una serie de orden. También una de las aplicaciones es documentación de procesos, ¿no? Nos permite registrar y comunicar los pasos de un proceso de manera visual, ¿no? A través de esos diagramas. Y también un diagrama de flujo nos permite que una mejora continua, dado que facilita la identificación de las oportunidades de mejora en los procesos, en los distintos procesos que se llevan a cabo. También podría ser que eh, sea bueno la implementación de los diagramas de flujo para la capacitación y la formación. O sea, son una herramienta útil para explicar y enseñar procesos de manera clara. Pues de mi parte, pues esta ha sido mi participación. Quedaría dándole seguimiento a lo que es el compañero Cristian. Bien, continuando con la temática, vamos a hablar ahora sobre el modelo cuántico de computación. Y es que el modelo cuántico de computación es un tipo de computación que está basado en la mecánica cuántica y que por tanto utiliza herramientas de esta para poder desarrollarse. Y bueno, dentro de la mecánica cuántica existen ciertas características que son fundamentales en la implementación del modelo cuántico de computación, los cuales son la superposición y el entrelazamiento cuántico. Por un lado tenemos la superposición, que en este caso lo que sucede es que las partículas se encuentran en todos los estados posibles que puedan tener de manera simultánea. Es decir, las partículas son una combinación de todos estos estados, de manera tal que el sistema se encuentra no definido sino hasta que se observa y se mide el estado de las partículas. Es decir, mientras no se midan y no se observan, las partículas se encuentran en todos los estados de manera simultánea. Y es hasta que se observan y se miden que se definen o colapsan en uno de los estados posibles. Por otro lado tenemos el entrelazamiento, en el cual lo que sucede es que las partículas se encuentran relacionadas entre sí de manera tal que una modificación en el estado de una partícula también influye sobre el estado de otra partícula. Ahora bien, tenemos que la computación cuántica es un paradigma de computación que es diferente a la computación clásica. Si bien tienen ciertas características parecidas, el fundamento que tienen es muy diferente el uno del otro. En el caso de la computación cuántica se utilizan los qubits, que son los análogos a los bits. Y dado que se utilizan qubits en este caso, pues se da el desarrollo de puertas lógicas nuevas, puertas lógicas diferentes, análogas también, bueno, parecidas algunas a las puertas lógicas que se vieron anteriormente en la computación clásica. Y dado que se da el desarrollo de puertas lógicas nuevas, puertas lógicas diferentes, pues también se da el desarrollo de algoritmos nuevos, algoritmos diferentes. Y tenemos en esta lámina una comparativa de las características fundamentales de la computación clásica respecto a las características de la computación cuántica.
Y como mencioné anteriormente, en el caso de la computación clásica se utilizan bits clásicos, mientras que en la computación cuántica se utilizan qubits. En la computación clásica pues tenemos que un bit puede tomar dos valores, puede tomar el valor 0 y puede tomar el valor 1, y pues estos valores vienen a representar el encendido apagado, abierto cerrado, etc. Y en el caso de la computación cuántica tenemos que los qubits pueden estar superpuestos por la característica que mencioné anteriormente, o sea que los qubits se pueden encontrar en el estado 0, 1 o pueden bien ser o encontrarse en el estado 0 y 1 de manera simultánea. En el caso de la computación cuántica, pues los bits tienen un estado definido, representan un estado determinado que está definido y que se conoce, mientras que en el caso de la computación cuántica, pues los qubits pueden encontrarse entrelazados. La computación clásica, tenemos que la medición de un bit nos va a dar un valor exacto, un valor que se conoce, mientras que en el caso de la computación cuántica, los qubits se encuentran en el estado de superposición, es decir, pueden estar o están en todos los estados posibles, mientras que al momento de ser medidos o ser observados, el estado de los qubits va a colapsar o digamos que se va a fijar en uno de los estados posibles. Es entonces que digamos se conoce el estado del qubit. Y tenemos que en el caso de la computación clásica se da la ejecución de una instrucción a la vez, mientras que en el caso de la computación cuántica, debido a la superposición, se pueden procesar muchos estados de manera simultánea. Ahora, por ejemplo, si nosotros consideráramos un registro donde tenemos 3 bits, vamos a tener que este bit puede tomar el valor o uno de los valores que tenemos en pantalla. Puede tomar el valor 000, 011, 001, 101, 101, 010, 110, 100 o puede tomar el valor 111, pero solamente va a ser posible en la computación clásica tomar uno de los valores. Los bits se definen como uno de ellos, mientras que en el caso de los qubits lo que vamos a tener es que debido a la superposición, los qubits, van a estar en los 8 estados que tenemos aquí de manera simultánea, van a estar en todos los estados a la vez, de manera tal que entonces en la computación cuántica se permite el procesamiento o la ejecución de 8 estados a la vez. Y por esta característica vamos a tener, o es de esperarse, pues que en la computación cuántica el procesamiento de la información y la ejecución de las instrucciones pues sea de manera exponencial. Por ejemplo, si nosotros tomáramos un registro de 4 bits, o bueno, 4 qubits, o lo agregamos uno más, el número de estados posibles pues se va a incrementar de manera exponencial, van a ser muchos estados a la vez, mientras que en el caso de la computación clásica pues solamente tenemos 2 bits que se definen en uno de los valores determinados. Ahora bien, tenemos ahora la representación de los qubits, que se representan con una notación que es conocida como notación de Dirac y se utiliza en la mecánica cuántica. Y en este estado, o bueno, en este caso, en la notación de Dirac, vamos a ver que los qubits van a estar representados por el ket 0, que se simboliza de la manera que tenemos en pantalla, mientras que para el ket 1 tenemos también la representación de Dirac como tenemos en pantalla. Ahora bien, debido a la representación de estos qubits, vamos a tener que estos van a formar una base ortonormal bidimensional compleja, C2, o digamos que podría ser como una especie de plano cartesiano de 2 dimensiones x, y, como el que trabajamos de manera general. Entonces vemos que cuando los qubits o cuando el qubit se encuentre en el estado de superposición, vamos a tener que este estado va a venir dado por este vector que tenemos aquí, por la expresión que tenemos aquí. Tenemos que psi es igual a alfa ket 0 más beta ket 1, donde tenemos que los coeficientes alfa y beta son conocidos o son denominados amplitudes.
Y vemos que en el caso de la computación cuántica, esta va a ser una de las características, una de las principales diferencias respecto a los bits, y es que en el caso de los qubits, como he mencionado anteriormente, tenemos que los qubits van a estar superpuestos, van a estar en una combinación de estados donde pueden tomar los estados get 1 o el estado get 0. Y tenemos que, de acuerdo con las leyes de la mecánica cuántica, retomando lo de los coeficientes, el módulo al cuadrado de la amplitud del coeficiente alfa, que está asociado, como vemos aquí, al get 0, vamos a tener que el módulo al cuadrado de alfa nos va a dar la probabilidad de que se pueda obtener el estado de get 0 en el momento de la medición. Como mencioné anteriormente, se define el estado hasta que se mide. Y de forma análoga, en el caso del coeficiente que acompaña al estado del get 1 o del qubit 1, que es beta, vamos a tener que el módulo al cuadrado de la amplitud beta nos daría entonces la probabilidad de que podamos obtener el estado del get 1. Y bueno, en este caso, como estamos hablando de probabilidades, vamos a tener que se debe cumplir que la sumatoria de los cuadrados de las amplitudes sea igual a 1. Por ejemplo, tenemos otra diferencia de los qubits respecto a los bits, y es que el estado en el cual se encuentra un bit se puede observar en todo momento, es decir, conocemos cuál va a ser el estado de manera continua. Mientras que en el caso de los qubits, como mencioné anteriormente, se encuentran en superposición y el estado se conoce hasta que se mide o hasta que se observa. Y la observación del valor de un bit no va a alterar el estado en el cual se encuentra el bit, mientras que en los qubits, pues la observación sí modifica el estado en el cual se encuentran. Por ejemplo, tenemos aquí que si consideramos un qubit que se encuentra en el estado que tenemos en pantalla en esa expresión, tenemos que el estado va a, o si sub 0,1 va a estar dado por un medio del get 0 menos la raíz de 3 sobre 2 del get 1. En este caso, si nosotros tomáramos el cuadrado de los módulos de los coeficientes, veríamos la probabilidad de obtener ya sea el estado del get 1 o el estado del get 0. Y tendríamos que para el get 0, el módulo al cuadrado, un medio sería un cuarto, 0.25. Tendríamos que la probabilidad de que se encuentre en el estado get 0 sería de 0.25. Mientras que para el estado del get 1 tendríamos que la probabilidad sería entonces la raíz de 3 sobre 2 al cuadrado, que sería de 0.75. Entonces la probabilidad de obtener el estado de get 0 sería de 0.75. Y vemos también aquí la característica de lo que tenía que cumplir, que es que la sumatoria de los cuadrados de los módulos de las amplitudes tienen que ser 1. Tenemos aquí 0.25 más 0.75 suman 1. Entonces, básicamente eso sería para el caso de un qubit que se encuentre en el estado dado por la expresión que tenemos en pantalla. Y ahora vamos a pasar a las puertas lógicas cuánticas, que también veíamos en el caso de la computación clásica que los teníamos, las puertas lógicas. En este caso, pues tenemos puertas lógicas cuánticas. Y pues en una computadora cuántica, el circuito contiene canales que son la manera en la cual la información se transmite, y pues las compuertas o las puertas lógicas cuánticas lo que van a hacer es que van a manipular la información que sea transmitida. Tenemos primeramente la puerta identidad I, que está representada por la matriz que tenemos en pantalla, y pues en este caso esta puerta no realiza ninguna modificación o ninguna transformación sobre la información. Tenemos por otro lado la puerta X, que vendría a ser una análoga a la puerta NOT, y en el caso de la puerta X lo que hace es que intercambia las probabilidades de tener un qubit en el estado 0 o en el estado 1. Es decir, si tenemos, por ejemplo, en el estado anterior teníamos 0.25 para el
el estado 0 y 0.75 para el estado 1. Entonces lo que haría sería cambiar las probabilidades, es decir, ahora tendríamos en el estado 0 una probabilidad de 0.75 y en el estado 1 una probabilidad de 0.25. Tenemos la puerta Z, que lo que hace es modificar el estado del qubit Ket1. Entonces lo único que hace es básicamente modificar el estado cambiando el signo. Tenemos también la puerta Y, que lo que hace es modificar el estado del Ket0 en -i Ket1 y de manera análoga el estado del Ket1 lo modifica, lo transforma por el estado de I Ket0 y es representado por la matriz que tenemos también en pantalla. Ahora tenemos la puerta de Hammar, que es una de las puertas más importantes en la computación cuántica, y lo que realiza esta puerta es que modifica el estado del Ket0 en 1 sobre la raíz de 2 veces la sumatoria del estado Ket0 y el estado del Ket1. Entonces, esto es básicamente un estado intermedio entre el estado de 0 y el estado de 1, del qubit 0 o qubit 1. Y el estado 1, de manera similar, lo transforma como 1 sobre la raíz de 2 veces la diferencia del estado 0 y el estado 1, que también, como en el caso anterior, es un estado intermedio entre el estado del Ket0 y el estado del Ket1. Y eso sería todo por mi parte. Bueno, en la parte de discusión, pues se ha visto que el funcionamiento de la computación clásica se basa en el uso de algoritmos y estos a su vez son una secuencia o una sucesión de puertas lógicas. Estas puertas lógicas lo que hacen es realizar las funciones booleanas sobre los bits, que pueden tener valores de 0 o 1. En otras palabras, las puertas lógicas son funciones que se aplican a una variable de 2 dígitos, serían los bits. En este sentido, pues la computación clásica se basa en el uso de las puertas lógicas que se basan en el álgebra de Boole. En contraste, el funcionamiento de la computación cuántica se basa en el uso de algoritmos cuyas puertas lógicas son las puertas lógicas cuánticas. Estas puertas lógicas cuánticas siguen las leyes de la mecánica cuántica y se aplican sobre los qubits, que pueden tener valores de 0, de 1 o los dos a la vez cuando se encuentran en una superposición. En este sentido, la computación cuántica procesa la información utilizando la lógica cuántica que se basa en los principios de superposición y de entrelazamiento cuántico. Ahora, la capacidad de los qubits para poder estar en superposición es lo que les permite a las puertas lógicas cuánticas realizar cálculos en paralelo, o sea, varios cálculos a la vez. Para esto, consideremos lo siguiente. Supongamos que se tiene una computadora cuántica de n qubits y se quiere aplicar alguna de las puertas lógicas cuánticas a cada entrada de n bits. En una computadora clásica, la puerta lógica tendría que revisar cada una de las 2 a la n entradas posibles. Es decir, realizaría 2 a la n operaciones, una por una. En una computadora cuántica, la puerta lógica cuántica puede recibir los n qubits en un estado de superposición de todas las 2 a la n entradas posibles y realizar la operación a todas ellas de una sola vez. Esta es una propiedad de las computadoras cuánticas llamada paralelismo cuántico y puede acelerar algunos de los algoritmos exponencialmente. El paralelismo cuántico tiene implicaciones en la cibernética. Por ejemplo, el estándar de encriptado más empleado y más seguro que existe actualmente es el AES-256. Este sistema es un algoritmo de clave simétrica de 256 bits que es utilizado por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Este estándar es el más extendido y más seguro. De hecho, se emplea en la seguridad inalámbrica y en el envío de archivos. Sin embargo, a medida que los sistemas cuánticos más potentes se vuelvan más potentes, la seguridad que ofrece la encriptación actual se verá superada en los próximos años. También se verá afectada la seguridad de la información y pues obligará a mejorar la seguridad de los datos tanto en las instalaciones como en la nube.
De hecho, si hoy apareciera una computadora cuántica con suficientes qubits, pues prácticamente todas las comunicaciones electrónicas se volverían inseguras. Los esquemas de cifrado utilizados actualmente se basan en la complejidad de ciertos logaritmos discretos. Por ejemplo, tenemos la factorización de números grandes. Esto es el más utilizado para el cifrado o el encriptado. Sin embargo, la computación cuántica es especialmente eficiente para resolver estos problemas en poco tiempo. Por ejemplo, tenemos aquí el algoritmo de Shor. Este es un famoso algoritmo cuántico que puede factorizar grandes números en muchísimo menos tiempo que un algoritmo clásico, por lo que un encriptado indescifrable para ordenador clásico podría ser rápidamente descifrado con ordenadores cuánticos potentes que tengan este algoritmo. El algoritmo de Shor fue introducido por este señor, por Shor, allá en el siglo pasado. Como conclusiones, pues tenemos que la aplicación de la lógica formal en la computación clásica y cuántica recae en el uso de las puertas lógicas. Ya sabemos que tenemos dos tipos de puertas lógicas, las clásicas para la computación clásica y la cuántica para la computación cuántica. El papel de estas puertas lógicas es realizar operaciones específicas sobre algún valor de entrada. Por ejemplo, para la computación clásica, pues los valores de entrada serían los bits, y para la computación cuántica, los valores de entrada serían los bits cuánticos o los qubits. Y finalmente, devuelven un valor de salida. Sin las puertas lógicas, pues los ordenadores no hubieran evolucionado de ser grandes habitaciones llenas de cables a ser equipos portátiles. Ya que con ellas y el álgebra de Boole se logró simplificar circuitos, reduciéndolos a su mínima expresión, y en consecuencia se redujo el tamaño del hardware de todos los equipos. Otro recurso lógico que tiene mucha importancia son los algoritmos, que son la base de la programación hoy en día. En la computación cuántica, desde un punto de vista macroscópico, no es muy diferente a la computación clásica, ya que ambos usan puertas lógicas. Aunque en el caso de la computación cuántica se le cambia el nombre a puertas lógicas cuánticas. La diferencia primordial entre la computación clásica y la cuántica recae en el comportamiento de los valores de entrada. En la primera, o sea, en la computación clásica, los valores de entrada, que serían los bits, solo pueden tomar uno de los dos valores posibles, o bien 0 o bien 1. Sin embargo, en la computación cuántica, los qubits pueden tomar 0, 1 o ambos a la vez. Esta diferencia es la que determina la naturaleza de la puerta lógica en la computación cuántica respecto a la puerta lógica de la computación clásica. De hecho, las puertas lógicas clásicas se materializan en componentes electrónicos, como he mencionado antes, en diodos, interruptores, transistores y condensadores. Pero las puertas lógicas cuánticas no se pueden materializar. Estas son simplemente funciones matemáticas como unas matrices, como las de Pauli, que son muy conocidas en la mecánica cuántica, o las de Heisenberg, que se aplican a las funciones de estado de los qubits. Los ordenadores cuánticos actuales y los de los próximos años tienen y tendrán una gran ventaja respecto a los computadores clásicos de hoy en día. De hecho, van a poder superar al más potente clásico que tenemos hoy. Los ordenadores cuánticos pues, son algoritmos cuánticos como el de Shor, y pueden y van a poder realizar operaciones y procedimientos complejos en cuestión de segundos. Una evidencia de ellos es el de la compañía Mountain View, la cual ha conseguido ejecutar en tan solo 200 segundos una operación que en un computador clásico, de hecho en el más potente, hubiera tardado 10.000 años. Luego, con los avances de año con año, pues la criptografía clásica actual, a la cual se le considera indescifrable, hasta para el ordenador clásico más potente del mundo, se volverá descifrable.
Esto tiene un impacto directo en la cibernética, ya que todos los sistemas de seguridad se van a volver vulnerables. Se va a poner en riesgo la información personal, información estatal, gubernamental, en fin. Entonces, para evitar esto, lo que se podría hacer sería utilizar la computación cuántica hacia o contra ella misma. O sea, se tendrían que crear sistemas de encriptación cuánticos. Esto sería todo.